Estar acá con ustedes. Para mí es un gozo tremendo venir. Aprecio al pastor Pereira grandemente, a pesar de que lo conozco hace poco tiempo, hace 5 años, pero le tengo gran aprecio. Desde el primer momento que le conocí, no sé, le cogí aprecio y sé que él también nos quiere a nosotros y bueno, le respeto y agradezco que él me invite aquí a traerle la palabra a ustedes, así que esperamos que podamos gozarnos juntos todos en poder reflexionar en las verdades que Dios ha tenido a bien revelarnos. Quiero invitarles, hermanos, a buscar ahí en sus Biblias la segunda carta del apóstol Pedro y vamos a estar reflexionando en el capítulo 3 de esta carta, segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3. Voy a leer del verso 1 al 13 y dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propia concupiscencia, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Oremos. Padre, agradecidos una vez más por tu palabra, agradecidos, Señor, porque por medio de ella tú edificas nuestra vida, nutres nuestra fe. Y ahora, Señor, queremos pedirte que en esta tarde nosotros podamos apropiarnos de tu verdad, podamos hacerla nuestra, Señor, podamos tener estas cosas que en ella tú nos enseñas bien presentes en nuestras vidas, para que nosotros, Padre Santo, podamos glorificar en todo tiempo tu nombre y no ser confundidos, Señor, por aquellos que realmente no te aman. Padre, ayúdanos en este tiempo y rogamos que tu Espíritu sea el que haga la obra en nuestros corazones, sea el que traiga la claridad, Señor, y el que implante tu palabra en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, ahora a pensar en ti, Señor, a pensar en tu palabra. Cualquier otra preocupación que haya en nuestra mente, permite que podamos dejarla, Señor, y podamos descansar únicamente en ti, Señor, que eres el dador de todas las cosas. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos en este tiempo y habla tú por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos con el perdón de nuestros pecados y faltas. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermano, quiero compartirle este pasaje de la carta de Pedro. He estado predicando sobre esta segunda carta y ya llevo algún tiempo haciéndolo. Y quería compartir este pasaje con ustedes porque creo que es algo importante
que nosotros como cristianos tenemos que tener presente y que no podemos descuidar. No podemos descuidar. Hablando un poco de la carta de Pedro, tanto de la primera como de esta segunda carta, es importante ver que en ella el apóstol Pedro nos muestra el Evangelio. Y nosotros sabemos que el Evangelio tiene que ver con el Señor Jesucristo. El Evangelio es que Cristo vino a este mundo, vivió aquí en medio nuestro, murió allí en la cruz para redimir a pecadores que lo que merecían es la muerte. Sin embargo, Jesús ocupó allí su lugar en la cruz, murió llevando el pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día y está vivo. Ese es el Evangelio. Y el apóstol Pedro nos habla acerca de este Evangelio. El apóstol Pedro nos habla acerca de la salvación que nosotros podemos tener en Cristo o que tenemos en Cristo porque somos creyentes. Y en ambas cartas nosotros podemos ver el Evangelio como el hilo conductor. Pero en esta segunda carta de Pedro, nosotros podemos ver que en el capítulo 1 él habla acerca de la salvación, habla de los resultados de la salvación. En el capítulo 2 el apóstol Pedro entonces habla de los falsos maestros, aquellos que van a tratar de distorsionar el Evangelio, que van a tratar de cambiar el Evangelio. Y en el capítulo 3 también nuevamente él retoma este asunto de los burladores o de los falsos maestros, y también nos habla acerca de la esperanza que tienen aquellos que han creído en el Evangelio, es decir, de la venida del Señor Jesucristo. Y es interesante que como iglesia nosotros podamos tener estas cosas presentes, hermanos, para no ser confundidos. Le he puesto, por tanto, por título a este mensaje, los distintivos de los hombres de los postreros días. Lo que distingue a los hombres en los postreros días. Resulta muy significativo que el hombre siempre ha estado preocupado por el futuro. ¿A quién no le gusta conocer el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? De hecho, hay personas que se dedican a tirar las cartas y a leer las manos y que quieren adivinarte el futuro. Nosotros sabemos que eso no es cosa de Dios, eso es cosa del diablo. Pero el hombre siempre ha querido saber el futuro, qué cosas van a pasar, y de manera muy particular, la escatología es uno de los temas más maltratados con relación a esta cuestión del futuro. Nosotros sabemos que la palabra escatología tiene que ver con las cosas del futuro propiamente, con el fin de los tiempos, y ese ha sido un tema a veces abusado incluso por la misma iglesia. Ahora, es importante que nosotros podamos pensar que el tema principal de esta carta, de esta segunda carta de Pedro, no es propiamente el futuro, no es propiamente ese el tema principal, aunque se habla de eso, y ahí en este capítulo específicamente él habla de la segunda venida del Señor, pero ese no es el tema principal aquí, sino que el tema principal tiene que ver con el carácter de los hombres en los postreros días. Porque él habla del futuro, pero habla por lo que van a hacer los hombres, los burladores en ese tiempo del fin. Y es importante que nosotros los cristianos podamos conocer acerca de estas cosas. Pero quiere alertar sobre los falsos maestros, entonces debe hablar de cómo se manifiestan, de qué son en esencia y qué predican. Pero será importante preguntarnos qué hay en el carácter. ¿Tiene el carácter de alguien una relación fuerte con lo que esa persona es en esencia? Podemos decir que sí. Ahora, ¿qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? Conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar. Es decir, que eso es el carácter. Son rasgos, cualidades que indican cómo es alguien, que identifican propiamente a alguien. Y bueno, también en una colectividad, en un grupo también nosotros podemos apreciar algo que pueda distinguirle, que pueda enmarcarle de alguna manera. Ahora, el carácter de los hombres
es la señal a la que Jesús, Pablo, Pedro hacen una marcada referencia. Y nosotros pudiéramos ir pensando en Jesús allí a Mateo capítulo 24 y leer algunos versos. No podemos leer el capítulo completo. El verso 24, por ejemplo, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, que el Señor Jesús está dejando claro que van a venir falsos profetas, que van a venir falsos cristos, es decir, personas haciéndose pasar por Cristo, diciendo: yo soy Cristo. Ya lo hemos tenido en la actualidad, en años atrás lo hemos tenido, y recientemente había un personaje que decía que él era el Cristo, y no sé cuántas cosas decía. Entonces, hermanos, Jesús nos habló de eso. Dice que si fuere posible engañaría aún a los escogidos. Sabemos que no es posible que los elegidos de Dios sean engañados definitivamente. Es decir, totalmente no. Pueden ser confundidos en algún momento, pero si es un creyente, él se abre los ojos y se da cuenta que no, que estaba siendo seducido. Así que es imposible que los elegidos puedan ser engañados. Pero sigue diciendo ahí el Señor en el verso 36 ahora: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que nuevamente aquí el Señor dice algunas cosas importantes. Dice que el día y la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles, nadie lo sabe. Solo Dios lo sabe. Solo el Padre lo sabe. Dice ahí. Y yo creo que Jesús también lo sabe. Lo que no le era, no era el propósito de que Él revelara esa verdad. Por eso Él se expresó de esta manera. Sin embargo, ha habido en la historia grupos e individuos que han puesto fecha y que han dicho: Dios viene tal día. La iglesia, hermano, el creyente tiene que estar alerta. Y cuando alguien diga eso, por muy importante que sea, por muchos títulos que tenga, por muchos diplomas universitarios, por muchos diplomas de seminario, nosotros lo único que tenemos que creer es lo que la Biblia dice. Solo el Padre lo sabe. Es decir, que ningún mortal pueda venir a decir aquí: el 27 de tal fecha y de tal año viene Cristo. No, eso nosotros no lo sabemos. La Biblia dice que solo Dios sabe esa fecha. Ahora, por ejemplo, los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová, porque así es como hay que hablar de ellos, han puesto muchas fechas a través de la historia. No una ni dos, muchas fechas ellos han puesto. Y después han tenido que inventar y armar otras teorías ahí para más o menos justificarse. Pero se han equivocado. La última fecha que ellos pusieron fue en el año 2000. Y cuando estaba llegando esa fecha, que faltaba 1 o 2 años, ellos dejaron de hablar de eso. Dejaron de hablar de eso como para que las personas ya olvidaran. Y después llegó el 2000 y no dijeron nada. Pero esa fue la última fecha que ellos pusieron. La Biblia dice, hermano, que nadie sabe. Así que no nos dejemos engañar, porque los falsos maestros, los burladores, vienen con ese objetivo de confundir a los elegidos de Dios. Ahora, Jesús dijo: nadie sabe. Pero Jesús aclara algo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo van a estar viviendo las personas en los últimos tiempos? Dice que como en los días de Noé, que las personas se estaban casando y dándose en casamiento, que estaban en fiesta, comiendo, fiestando, en pos de sus placeres y de sus deleites. Así mismo va a ser la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Señor vuelva por segunda vez, va a ser de esa manera. Lo dijo Jesús ahí. Entonces nosotros tenemos que tener esto presente, que una característica de la venida del Señor es que los hombres no van a querer saber de Dios. Van a querer seguir estando en sus cosas, en su voluntad, en sus parrandas, alejándose cada vez más de Dios. Eso va a ser una característica marcada de ese tiempo. Y
va a ser como en los días también de Noé. Dice la Biblia ahí aquí en esta carta de Pedro, pero en el capítulo 2, hablando de Noé, dice que Noé en el verso 5 dice que era pregonero de justicia. Noé estuvo 120 años anunciando que venía el juicio de Dios, que iba a venir un diluvio. Imagínate, hasta ese momento nunca había llovido. Dice la Biblia que la tierra era regada de un vapor que salía de abajo, salía de la tierra. Es decir, que no había llovido. Cuando Noé dijo que iba a haber un diluvio, que iba a llover, la gente diría, este hombre está loco. Nunca antes eso ha pasado. Hay que llevarlo para un hospital psiquiátrico. Está fundido el viejo loco. Y Noé estuvo 120 años, dice la Biblia, anunciando el juicio que Dios había dicho que traería, llamando al arrepentimiento, pero nadie le creía hasta el día que no entró en el arca y vino todo aquello, toda aquella destrucción. Y así mismo va a ser en estos tiempos, en los últimos tiempos va a ser de esa manera. La iglesia ha de anunciar, nosotros hemos de anunciar, hermanos, acerca del evangelio, al hombre a que venga Cristo, pero sabemos que el hombre va a estar con sus oídos cerrados a este mensaje. Solo aquellos que el Señor traiga lo oirán. Pero es importante que nosotros permanezcamos fieles como Noé y pregonemos la justicia de Cristo. Anunciemos todo el tiempo acerca de la justicia que Jesús ofrece. Aquí en Mateo, también en el verso 32 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es decir, que cuando nosotros veamos esas cosas, podemos decir, está cerca, pero aún no es el fin. Está cerca, es lo que nosotros podemos decir. Pero de ahí para allá no podemos decir más nada. Sin embargo, el apóstol Pedro llama la atención a esta iglesia. Esta carta, tanto la primera carta como la segunda, fue escrita a la iglesia. Y estos creyentes habían sido expatriados, estaban regados por diferentes lugares. Y el apóstol Pedro les escribe a ellos y les exhorta, entre todas las cosas, a ellos cuidarse de los falsos maestros. Dice aquí en el verso 1, amados, fíjense cómo él los trata, amados, a aquella iglesia, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Él les llama amados y dice que esta es la segunda vez que les escribe, y que en ambas despierta con exhortación vuestro limpio entendimiento. La palabra exhortación tiene la idea de batir duro. Cuando usted coge una cosa y la bate para que se mezcle bien, esa es la idea que hay en esa palabra exhortación. Y dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es decir, que él quería que ellos pudieran tener una idea clara. Ahora, esta palabra limpio entendimiento no es la mejor traducción la que tenemos aquí. Más bien debe ser sincero entendimiento. Es decir, que él estaba preocupado porque aquellos cristianos pudieran tener un entendimiento sincero de las cosas que habían sido dichas. Ahora, la versión de las Américas traduce ese pasaje de la siguiente manera: despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Y esta es la condición esencial de un verdadero cristiano. El pastor Sugel Michelén siempre lo aclara: perfecto no, sincero sí. Nosotros no hemos sido glorificados aún. Es decir, que hay pecado en nosotros. Nosotros continuamente pecamos, fallamos, le fallamos a Dios. Por eso es que el cristiano continuamente tiene que arrepentirse y confesar sus pecados a Dios. ¿Seremos algún día perfectos? Cuando estemos con el Señor vamos a ser perfectos, porque ya vamos a estar glorificados. Pero sinceros sí, hay sinceridad
en el creyente que ha sido redimido por Cristo, porque Él quiere vivir para su Señor. Y por eso cuando fallamos nosotros sentimos dolor, sentimos tristeza. No nos sentimos bien porque le hemos fallado al Señor. Así que el sincero entendimiento es el corazón dispuesto a ser labrado por la palabra, y su expresión más opuesta es la esencia de los falsos maestros que aman el premio de maldad. Es decir, que los falsos maestros, la sinceridad no les interesa para nada. El ser labrados por la palabra de Dios no les interesa para nada. A ellos solo les interesa el premio de maldad. Y en el capítulo 2 aparece esa expresión. Ahora, Pedro dice ahí, cuando habla de esa exhortación en la cual él desea despertar su sincero entendimiento, él dice entonces, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es decir, que Pedro desea que los creyentes puedan tener memoria, que los creyentes puedan recordar, hermanos. Y es importante que nosotros podamos recordar la palabra de Dios, que nosotros podamos guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. Eso es sumamente importante. Y Pedro aquí, eso es lo que está diciendo. Dice, que tengan memoria, que ustedes recuerden lo que ha sido dicho por los profetas, lo que ha sido dicho por los apóstoles. Es importante entonces que nosotros retengamos la palabra. Como dice el Salmo 119, verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es importante que nosotros atesoremos la palabra de Dios. Dice, la palabra que antes ha sido dicha por los santos profetas. Y los santos profetas es un marcado contraste contra la maldad de los falsos profetas. Fíjese, los santos profetas, así le llama a aquellos siervos de Dios, pero a los que no, le dice falsos profetas. Es decir, que crea un contraste entre ambas terminologías, entre ambas declaraciones. Ahora, la palabra que han sido dichas por estos santos profetas, hermano, la Biblia entera se trata de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla acerca del plan redentor de Dios en Cristo, en la persona de Cristo. En el Antiguo Testamento hay muchas ilustraciones, hay muchos tipos, muchas cosas que nos hablan acerca de Jesús. Todo en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Todos esos sacrificios que nosotros leemos en estos libros de Levítico, de Números, de Éxodo, hermano, todo eso apunta a Cristo. En el Génesis también todo apunta al Señor Jesucristo. Es una forma, es una ilustración que quiere hacernos pensar en el sacrificio que iba a ocurrir un día allí en la cruz del Calvario. Entonces, por eso Pedro dice que la iglesia no puede olvidar lo que ha sido dicho por los santos profetas. Y nosotros ahora vamos y buscamos palabras de Jesús hablando acerca de esto. Dice la Biblia en Lucas, capítulo 24, este es el último capítulo de Lucas, y fíjense lo que dice acerca de Jesús, verso 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense cómo habla Jesús. Estas son las palabras que os he dicho, que tenían que cumplirse. Lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés. Entiéndase el Pentateuco, los 5 primeros libros. En los profetas. En los salmos. En todas las escrituras, hermano. Está escrito de él. Ahorita aquí se leía el Salmo 103. Ese salmo nos habla del Evangelio. Ese salmo nos habla ahí del Evangelio. ¿Cuál es la mayor bendición que nosotros tenemos? Es estar en Cristo. Dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que rescata del hoyo de tu vida. El que te corona de favores y misericordia. Lea ese salmo completo para que usted vea. ¿Dónde es que nosotros podemos tener el mayor beneficio? La mayor bendición es en Cristo, hermano. No hay otra bendición como esa. El saber que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido rescatados del hoyo, de la condenación y traídos a una nueva vida.
Eso solo lo puede hacer el Señor Jesucristo. Pero sigue diciendo el pasaje, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Dice, así está escrito. Les digo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Por ejemplo, si pensáramos en Jonás, la experiencia de Jonás, eso nos apunta a Cristo. Y eso nosotros lo podemos ver aún en el Nuevo Testamento. Jonás es un profeta del Antiguo Testamento. Pero cuando le pidieron señal, Jesús le dijo, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Todo nos habla de Cristo, hermano, en las Escrituras. Y ese es el Evangelio. Porque eso está hablando de la muerte de Cristo y su sepultura y su resurrección. Y esa era la señal que Él le dijo. Ellos querían señal. Y Él le dijo, no van a tener ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, toda la Escritura se trata de Cristo. Ahora, dice también aquí que el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahí en el verso 2 habla acerca de esto. Y nosotros pudiéramos preguntar, ¿cuál es este mandamiento que antes se le llama santo mandamiento? ¿Cuál es ese mandamiento? ¿Cuál es este santo mandamiento? Yo decía ahorita que el pastor John MacArthur, hablando acerca de este pasaje, comentando, él dice que se refiere al Nuevo Testamento. Y bueno, eso puede ser, yo no digo que no, pero yo creo que de una manera más específica, esto se refiere al Evangelio. Para mí esto se refiere al Evangelio, así que el santo mandamiento es el Evangelio, y esto coincide con lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, verso 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y si este es su mandamiento, que creamos en su Hijo Jesucristo. Es un mandamiento el creer en Cristo, hermano. Y después que nos amemos unos a otros y que queramos obedecer a Dios, sí, todas esas cosas están ahí en la palabra y somos llamados a hacerlas. Pero para usted poder llegar allá, primero usted necesita creer el mandamiento. Creer en Cristo. Porque el que no cree en Cristo no va a querer amar al prójimo. No va a querer perdonar al prójimo. No va a querer vivir para la gloria de Dios. Porque no ha conocido al Salvador. Si ese deseo está en nosotros, de amar al prójimo y de en medio de nuestras diferencias y del pecado de unos a otros, tratar de perdonarnos o saber que debemos hacerlo, es porque Dios está en nosotros. Porque si Dios no está en nosotros, nosotros decimos, como dicen la gente del mundo, muerto y enterrado. Ya, se acabó. Así dice la gente del mundo. Pero entonces nosotros decimos, no, Dios no quiere eso. Señor, ayúdame a ver cómo yo trato con esta situación y yo me puedo acercar a esta persona y reconciliarme con ella. Eso lo hace Dios solo en nuestras vidas. ¿Entiendes? Así que lo otro depende de que nosotros hayamos creído verdaderamente en el Señor Jesucristo. Así que este es el mandamiento dado por los apóstoles. Se trata precisamente del Evangelio, de la multiforme gracia de Dios. Expresión que el apóstol Pedro usa en su primera carta muchas veces para hablarnos del Evangelio. Nos habla así, el Evangelio de la gracia o de la multiforme gracia de Dios. Y es importante, hermano, entonces que nosotros, nuestras vidas puedan estar centradas en el Evangelio, porque todo depende del Evangelio, porque el Evangelio es Cristo, es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros a veces pensamos, la iglesia ha fallado en eso en tiempos atrás, pensando que nuestra relación con el Evangelio es cuando nos convertimos, ¿no? Y ya, y después que conocemos el Evangelio, bueno, ya hay que hacer otras cosas, pero como que ya nos desvinculamos del Evangelio, y no es así.
Hermanos, nosotros seguimos unidos al Evangelio porque estamos unidos a Cristo y tenemos que seguir creciendo en esa unión a Cristo. Y el tema principal de esta segunda carta de Pedro es que crezcamos en el conocimiento de Cristo y de su gracia. Y en el capítulo 3, verso 18, dice lo siguiente: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es decir, que ese es el tema de esta carta: crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de su gracia. ¿Y cómo va a pasar eso? Cuando nos convertimos, sí, ahí conocimos, pero eso es un crecer continuo en nuestro diario vivir. Mientras estemos en este mundo vamos a estar conociendo más de esa maravillosa gracia, que aún nosotros no la hemos entendido totalmente, ni la vamos a entender en todo nuestro peregrinaje aquí, porque es una gracia admirable, como dice el himno, es una gracia maravillosa. Entonces, no podemos pensar que ya no tengo nada que ver con el Evangelio, sino solo compartírselo a otro, predicárselo a otro. No, yo tengo que predicárselo a otro, pero mi vida tiene que ser vivida centrada en el Evangelio, porque yo estoy unido a Cristo. Así que el Evangelio es importante y debemos seguir conociendo ese Evangelio que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha mostrado. Ahora dice el apóstol Pedro aquí, llamando la atención allí a la iglesia, que iban a venir hombres burladores. Dice el verso 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro ha aclarado allí a aquellos cristianos que ellos tenían que estar enfocados, que ellos tenían que retener aquellas verdades de los apóstoles y aquellas verdades de los profetas, que como hemos dicho, tienen como eje el Evangelio. Sin embargo, ahora les aclara y le dice que que deben saber una cosa. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, gente que se burlarán de la fe. Falsos maestros, estos burladores son los mismos falsos maestros que él ha estado hablando en el capítulo 2. Son las mismas personas, tienen el mismo sentir los unos y los otros. Dice, vendrán burladores andando según sus propios deseos. Ahora la palabra epaimos, que serán de escarnio, que traerán vituperio. Estos burladores van a traer sufrimiento al cuerpo de Cristo. Vienen con el objetivo de hacer daño. Dice que estos burladores andan según sus propias concupiscencias, es decir, andan según sus propios deseos, según su propia pecaminosidad. Dice que tienen como punto de partida el amor al premio de la maldad. Solo les importa a ellos, solo les importa el dinero. Es la arrogancia de realizar su plan personal supremo. Es el culto al ego. Es lo mío primero. Andando, dice mucho, es ese hombre que no puede escuchar. Solo se ve reafirmado en sus razonamientos. Es su autosatisfacción el único y mayor objetivo. Si me gusta, si me satisface, si me llena, si me hace sentir bien, si me hace feliz, todo entonces está bien. Es ese hombre que lo que le interesa es, mira, su yo. Estar por encima de los demás. Lograr su objetivo. Está centrado en sí mismo. Cuando el verdadero siervo de Dios debe estar centrado en Dios. Porque él un siervo inútil es. Pero esa teología no te hace sentido. La Biblia habla de ella. Si nosotros leemos en Ezequiel capítulo 28 verso 3 y Isaías 14 verso 13, podemos ver acerca de esta teología. Y allí la Biblia nos habla de Satanás, habla del rey de Persia, pero específicamente se está refiriendo a Satanás. Y fíjense lo que nos dice allí la palabra de Dios.
se enalteció su corazón y dijo, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Después dice en Isaías 14:13, oh, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de Dios levantaré mi trono. Es decir, el ego, el ser como Dios, ese era el anhelo de Satanás. Y ese también es el anhelo que hay en el corazón del hombre. El ser reconocido, el ser Dios. El hombre es su propio Dios. Su deseo de independencia. Yo no quiero saber de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Eva y a Adán allí en el huerto? Cuando Satanás le dijo, no, lo que sabe Dios es que el día que ustedes coman de esta fruta, ustedes van a ser igual que Dios. Es decir, que ese deseo está en el hombre, el deseo de ser igual a Dios. Y estos falsos maestros, estos burladores, eso es su motivación. Ser reconocido, tener fama, estar por encima de los demás. Ahora, la palabra epitimías literalmente quiere decir malos deseos. Y es una referencia a lo más profundo que hay en el corazón de un hombre que lo mueve en una dirección determinada. Es decir, es el deseo arraigado en el interior de un hombre y que por ese deseo va a ser capaz de hacer cualquier cosa. Esos burladores, esos falsos maestros van a buscar siempre su objetivo. Y su objetivo no es hacer bien al pueblo de Dios, no es hacer bien a la iglesia de Dios. Su objetivo es aprovecharse de la iglesia de Dios, desviar la iglesia de Dios, dañar la iglesia de Dios. Ahí en el libro de Ezequiel también y en Jeremías, la Biblia habla acerca de los pastores y habla de aquellos pastores que lo que hacen es aprovecharse del rebaño, que se cogen la lana, se comen la carne, se toman la leche, pero que no vendan a las ovejas. No les interesan las ovejas, solo les interesan beneficiarse de ellas. Y ahí nos está describiendo propiamente a estos falsos maestros, a estos burladores que dice la Biblia que iban a salir de en medio de la iglesia. Pedro lo dice, que iban a salir de en medio de nosotros mismos, saldrán estos falsos maestros. Pero también dice la Biblia que algunos vendrán de afuera y se introducirán maestros conforme a su propia concupiscencia para hacer daño al rebaño. Es decir, que las dos ideas son correctas. De en medio nuestro van a salir malos maestros que tienen el objetivo de hacer daño, que se disfrazan como ovejas de Cristo, pero que son lobos vestidos. Son lobos rapaces por dentro, con un disfraz nada más de oveja. De en medio nuestro van a salir, pero hay otros que se van a introducir con el mismo vestido, haciéndose pasar por oveja, para engañar, para confundir, para hacer daño. Y el apóstol Pedro llama la atención a aquella iglesia para que ellos fueran cuidadosos y que no se dejaran confundir por estas personas que venían con ese objetivo de hacer únicamente daño. Pedro dice que este es el primer punto a considerar. Si hay un hombre que se levanta y su distintivo gira en torno a él, su liderazgo es solo de él, la voz que resuena siempre es la de él, solo se hace lo que le parece a él, quiere establecer lo que razona a él, tenga cuidado. Ese es el primer punto para tomar cuidado. El hombre de Dios no se impone, no trata de perpetuarse, de promoverse, no procura el trono. El hombre de Dios no procura el trono. El hombre de Dios ha de ser un siervo, ha sido puesto para servir, ha de ser un seguidor de Jesucristo, ha de anhelar imitar a Cristo, porque Cristo vive en su corazón. Ahora, estos falsos maestros, como le llamo yo, los mercaderes de la fe que tenemos hoy en día, porque hoy en día hay muchos mercaderes de la fe, estos que llaman el evangelio de la prosperidad, pero que nada más prosperan ellos, nada más prosperan ellos. La iglesia no es la que prospera, porque es lo que dice la Biblia en Ezequiel y en Jeremías. Se comen la carne, se comen la leche, le cogen la lana a las ovejas, pero es para ellos nada más, y no cuidan de las ovejas. Mira, esta gente
solo le interesa el dinero, hermano. Solo le interesa eso. Es lo que ellos quieren, enriquecerse y enriquecerse. Y esta ciudad está llena de ese tipo de, entre comillas, porque para mí no son pastores, de lobos, de lobos. Y esos no son iglesias. ¿Ahí puede haber algún creyente en esa iglesia? Sí, sí, puede haberlo, pero Dios lo saca de allí. Yo conozco en muchas iglesias personas que empezaron allí y en un momento Dios abrió sus ojos y se dieron cuenta y dijo, no, aquí hay que irse porque aquí esta gente son unos estafadores. Dios los saca de allí y los trae a un lugar verdaderamente seguro. Hermanos, como iglesia tenemos que estar atentos. No podemos llevarnos porque son palabreros. Esta gente son palabreros. Hablan muy bien, son muy elocuentes. Pero con toda su elocuencia lo que hacen es envolverte para sacarte el dinero. No se deje engañar, iglesia. No se deje engañar. Ahora, es importante que como iglesia nosotros pensemos en esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de estas personas y le llaman por nombre. Está Himeneo, Fileto, Demas. Juan dice Diótrefes. Le llama por nombre. Gente que habían obstaculizado la obra de Dios, que se habían opuesto a la obra de Dios. Y entonces nosotros no tenemos ningún temor de llamarlos hoy en día también. Maldonado es un lobo. No es una oveja. Que Dios tenga misericordia de él, que se arrepienta. Cas Luna, Jimmy Suaga, Carlos Freyson, Joel Austin, no son hombres de Dios porque no andan con la palabra de Dios. Ellos la llevan y la usan, pero la tergiversan, hermano. No se deje confundir. Como dicen ellos, dinero primero y bendición después. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso es herejía. Predícale el evangelio a la gente. ¿Por qué hablan así? Porque lo que les interesa es el dinero. No les interesa otra cosa. Por eso se proyectan así. Como dice Joel Austin, tu mejor vida ahora. Eso es contrario a la Biblia. Eso es contrario a lo que dice aquí este pasaje que hemos leído. Tu mejor vida ahora, aquí. Es decir, que es algo terrenal, está llevándote a centrarte en este mundo. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. En este mundo, hermano, no va a ser color de rosa. La Biblia dice, en medio de la angustia yo estaré contigo. La promesa es que no estamos solos, que Dios en mi angustia, en mis circunstancias difíciles, en mi caminar en este mundo, no estoy solo, Él está conmigo. Cuando todo va a ser color de rosa es cuando estemos con Él, cuando ya estemos glorificados, ahí sí todo va a ser color de rosa. Pero ahora, no. Sin embargo, estos falsos predicadores dicen, tu mejor vida ahora. Ahora aquí. Y no hablan de la vida eterna, no, es ahora. No. Mi mejor vida es cuando yo esté con Cristo. Cuando yo sea glorificado. Cuando del sufrimiento, ni de la enfermedad, ni de nada de estas cosas va a haber ya más memoria. Esa va a ser la mejor vida, pero no ahora. Entonces, la iglesia tiene que abrir los ojos con relación a este tipo de personas, con relación a este tipo de falsos maestros, para no dejarse engañar. Porque muchos, y algunos dicen, no, pero mira cómo van las personas allí, se llenan, y nosotros somos pocos. ¿Y qué? ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿La Biblia habla de eso también? El apóstol Pablo dice que vendrán maestros que hablarán conforme a su propia concupiscencia, que apartarán del oído a muchos. Y dice también ahí el apóstol Pablo que esta gente tienen comezón de oír. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que ellos quieren oír lo que les agrada. Lo que les agrada, los que les gusta. Entonces la gente se reúne porque le están diciendo algo que es lo que ellos quieren oír. Pero cuando tú le hablas del pecado, cuando tú le hablas de creer en Cristo, cuando tú le hablas del evangelio, de lo que Dios dice verdaderamente en su palabra, la gente no quiere eso. La gente lo que quiere es religión, pero no relación. Y entonces por eso usted ve las multitudes. Y la gente ven eso como un negocio. Ellos quieren enriquecerse también, porque es lo que le están prometiendo.
Y entonces van allí, no da para que tú veas que eso se va a multiplicar. Y la siembra, tú siembras tanto y vas a recibir eso 20 veces más. Y entonces se llena. Pero allí no se predica el evangelio de la gracia. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Jesús, acerca de esta cuestión del servicio, ahí en Mateo 20, dice que hubo un problema entre los discípulos. Porque la madre de 2 discípulos se acercó a Jesús y le dijo, Señor, permite que en tu reino mis 2 hijos se sienten, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Es decir, que ella quería un lugar de honor para ellos. Jesús le dijo, eso no es mío darlo, sino para lo que está diseñado, para los que están preparados. Y entonces le dijo, bueno, ¿pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, sí, podemos. Pero entonces Jesús le dijo, le trae una reflexión y él le dice, Jesús llamándolo, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, Jesús le dice, los gobernantes se enseñorean de las naciones. Se enseñorean de ella. Pero entre vosotros no ha de ser así. Entre nosotros el liderazgo es diferente. Entre nosotros no es como es en el mundo. Aquí es diferente la cosa. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Le dice, el que quiera ser grande será vuestro servidor. Es lo que le está hablando. ¿Tú quieres ser grande? ¿Tú quieres tener reconocimiento? Tienes que ser un servidor. Sigue diciendo aquí, y el que quiera, fíjese, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La misma idea. Ahora dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Se pone Jesús de ejemplo. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y entonces nos habla de ese servicio, dice, dar su vida en rescate por mucho. A eso vino Cristo. Y eso es lo que también nosotros debemos anhelar. Como creyentes, como líderes, como pastores, debemos anhelar, servir a la iglesia de Dios, servir al pueblo de Dios. Eso es lo que debe estar en nosotros. Y eso fue lo que Jesús les dijo ahí a sus apóstoles. Esto es lo que ustedes tienen, en lo que tienen que enfocarse. No en que si uno va a estar a la derecha, a la izquierda, no en el reconocimiento, sino en servir. El que quiera ser verdaderamente grande, ha de ser un servidor. Mírenme, a mí, el creador de todas las cosas, el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Y cómo yo estoy aquí en medio de ustedes? Para servir y dar mi vida por ustedes. Yo he venido a eso, a entregarme, a hacer el mayor servicio para que ustedes puedan ser reconciliados con Dios. Y eso fue lo que Jesús le dijo. Si nosotros leemos este pasaje en Lucas, esto está en Mateo 20, del 25 al 28, pero si nosotros lo leemos en Lucas, yo no lo voy a leer por una cuestión de tiempo, Lucas 22, del 24 al 27, pero a mí me gusta también como lo dice Lucas. Lucas, allí Jesús le dijo, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es el mayor? El que se sienta a la mesa. Ese debe ser el dueño de la casa, el dueño de la finca, el dueño de la hacienda. Pero Jesús dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es decir que un líder, un cristiano, un pastor, un maestro, ha de ser caracterizado por el servicio. Debe tener la disposición de servir. Ahora dice que estos falsos maestros, estos burladores, volvamos ahí a segunda de Pedro, y en el verso 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Eso es lo que ellos dicen. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir que esta gente, estos burladores van contra los mismos cimientos de la fe. Ellos niegan la promesa de que Jesús venga por segunda vez. Y lo vamos a ver en breve. Esta
promesa de que Jesús viene por segunda vez ha salido de la misma esencia de Dios, y en especial la promesa de su advenimiento es la esperanza de todo el que verdaderamente cree. Es decir, el creyente verdadero espera en la segunda venida de Cristo, cree que el Señor viene por segunda vez. Sin embargo, esta gente dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Están cuestionando eso, y mira cómo lo hacen. Miren de qué manera ellos hacen esto. Fíjense cómo dice ahí en el verso 4. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, su argumento es, desde que los padres murieron, todo está igual. Generación tras generación, tras generación, tras generación, y no pasa nada. No pasa nada. Por tanto, todo va a seguir así. Ese es su razonamiento, porque ellos no creen ni esperan en el tiempo de Dios. Es decir, que estos burladores, estos falsos maestros, no creen en la promesa de la segunda venida de Cristo. La promesa es un término que hace referencia obligada a Cristo en dependencia del punto donde estemos en la historia. Si era en el pueblo de Israel, la promesa era esa persona esperada, el Mesías prometido que habría de venir. Pero para el creyente, para nosotros, de este lado de la cruz, la promesa tiene que ver con el retorno de Cristo por segunda vez para redimir a su iglesia. Sin embargo, estos burladores, estos falsos maestros, niegan eso, hermanos míos. No creen en la segunda venida de Cristo. Dice ahí más el texto, en el verso 5, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Es decir, que ignoran voluntariamente, dice ahí Pedro. Y vamos a ver esto, en este aspecto no debemos confundirnos, no es una equivocación, fíjese, sin querer. No es que en alguien, porque no ha estudiado, porque no ha profundizado, no esté claro con relación a esto. No, sino que es una ignorancia voluntaria, es a propio intento. Es decir, es lo que ellos quieren hacer. Es una ignorancia procurada, es algo que ellos quieren desestimar completamente, descaradamente. Es no quiero saber. Esa es la idea que tiene el texto. No quiero saber, no me interesa saber. En otras palabras, intencionalmente olvidan. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Lo traduce así, intencionalmente olvidan. Yo sé esto, pero yo no quiero saber de eso. No me interesa. Lo olvidé. Y ese es la idea que hay detrás de estos falsos maestros. Esa es la idea. Es de una manera desenfrenada y abierta en oposición a lo que Dios dice en su palabra. Ahora, esta palabra tiene una connotación negativa. Dice, es ignorar la palabra que de manera clara es la causa de las 4 verdades que Pedro expone. Ahí del verso 5 al 7. Hay 4 cosas sobre las que Pedro nos llama la atención. Dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Sin embargo, esta gente ignoran esa verdad. Ignoran esas 4 verdades. La otra verdad que ignoran dice que por la palabra de Dios subsiste este universo. Ellos ignoran eso. Voy a leerlo ahí como lo dice el verso 5. Dice, ignorando voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Ellos ignoran eso. Después, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pereció, por la palabra de Dios ahí lo dice. Y después dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, preservados para juicio, por la misma palabra. Y son 4 ideas
que estos falsos maestros que se nos describen no quieren saber de ella. Inventan otras teorías, otras historias, le dan una vuelta, pero no quieren anunciar lo que verdaderamente la palabra de Dios enseñará. Un hombre que ignora la palabra, ignora a Dios, porque Dios se hace comunicable por su palabra. Este es el verdadero carácter de un burlador: ignorar la palabra. Ahora, hermanos, Pedro habla aquí de estos burladores, y como creyentes nosotros tenemos que estar alertas. Pero ahora él dice algo más, y en el verso 8 él dice: mas, oh amados, no ignoréis. Pedro ahora le habla nuevamente a la iglesia. Él le había hablado a la iglesia, al principio dice: amados, esta es la segunda carta, y le alerta ahí acerca de los burladores y de lo que ellos van a hacer. Pero ahora, fíjense cómo él le dice: oh amados, no ignoréis esto. Es un llamado a la iglesia. Pedro era un apóstol, era un pastor, tenía un corazón pastoral, deseaba que la iglesia pudiera marchar bien, que la iglesia pudiera estar unida, que la iglesia pudiera estar creciendo. Él tenía pasión por la iglesia, por eso le habla así: amados, como los amados de Dios, los hijos de Dios. No ignoren estas cosas, no las ignoren. No podemos nosotros ser como los falsos maestros. Dice que ignoran voluntariamente. Pero sin embargo él dice aquí: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Qué negaban los falsos maestros, los burladores? La promesa de la venida de Cristo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres murieron todo está igual, nada ha cambiado. Años y años y años, y todo permanece igual. Sin embargo, Pedro le dice: no ignoréis, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hermano, el tiempo para Dios no existe. Dios no está limitado ni por el tiempo ni por la materia. Nosotros sí, pero Dios no. Por eso dice que para Él un año es como 1000. Un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Ahora, Dios no retarda su promesa. Dios es un Dios fiel. Solo Dios tiene un tiempo establecido para todas las cosas. Y en ese tiempo se van a hacer todas las cosas. Y está el número de los escogidos que tienen que creer. Y hasta que ese número no esté completo, el Señor no va a venir. Ahora, fíjese lo que dice este pasaje ahí mismo. Después dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este texto ha sido muy mal interpretado. Hay algunos que piensan que ahí está diciendo que todos los hombres van a ser salvos. No, ahí está hablando a los elegidos. Ahí está hablando a los elegidos. Yo cuando leo este texto lo leo de esta manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de los elegidos perezca, sino que todos esos elegidos procedan al arrepentimiento. Tiene que ver con eso. Y ahí en el capítulo 1 de Pedro dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versos 1 y 2 habla de los elegidos, de los predestinados. Así que tenemos que estar en el contexto con relación a lo que Pedro está queriendo decir. Es decir, que no es que Dios tarde su promesa, sino que Dios ha establecido un tiempo para todas las cosas, y hay personas que son parte de su pueblo, pero que aún no están en medio nuestro. Y hasta que no estén todos, no va a ser. Dios tiene un tiempo para cada cosa, hermano. Ahora, no podemos ignorar eso. La bondad y la paciencia de Dios es por su plan redentor. Es por su plan redentor, es para nuestro bien. Y nosotros no podemos descuidar eso. Ahí en el capítulo 1 habla ampliamente de eso.
pero de la primera carta habla acerca de esta cuestión. Me gustaría que después ustedes pudieran verlo. Ahora, los creyentes no podemos vivir ajenos a ese plan de Dios, de su retorno. Y ese plan redentor de Dios fue hecho por Él, subsiste por Él y es preservado por Él. Nadie puede destruir el plan redentor de Dios. Nadie puede acabar con ese plan redentor. Ahora dice aquí este pasaje también en el verso 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. El día del Señor viene ¿cómo? Como ladrón en la noche. Nosotros no sabemos cuándo es. Si alguien va a robar su casa y usted sabe que es esta noche, ¿qué usted hace? Se prepara y llama a los vecinos y a los amigos, vengan para cuando la gente venga los vamos a coger a todos. Pero usted no sabe cuándo viene el ladrón. Cuando menos usted lo piensa, el ladrón se le mete en la casa y lo coge usted movido. Bueno, dice que el Señor viene como ladrón en la noche, es decir, que nosotros no sabemos cuándo viene. Por tanto, tenemos que estar como preparados. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar haciendo lo que Dios dice. Si nosotros somos cristianos, no porque nos vamos a perder, no porque nos vamos a perder, porque si somos cristianos, nosotros estamos garantizados. Pero Dios quiere que nosotros estemos viviendo para Él, hermano, para su gloria, y que nosotros estemos creciendo en el conocimiento de Dios para que tengamos una amplia y generosa entrada en el reino eterno de Dios. Hay algunos que van a estar allí por los pelos. Dice que entrarán como por fuego. Entonces Dios quiere que tengamos una generosa y amplia entrada. Ahora sigue diciendo en el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Dice que todas las cosas han de ser deshechas. Este mundo va a ser destruido. Ya nosotros hemos visto que en el tiempo de Noé Dios destruyó todo con agua. La generación aquella del tiempo de Noé, Dios lo destruyó todo con agua. Pero ahora dice que va a destruir con fuego. Todo se va a quemar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y es donde nosotros tenemos que poner nuestra mente y pensar en estas verdades. Ahora, como nosotros sabemos eso y conocemos los planes que Dios tiene porque Él nos los ha revelado en su palabra, fíjense, esto debe motivarnos a nosotros a vivir para la gloria de Dios. Hermano, dice aquí, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Es decir que, producto que estas cosas van a ser así, nosotros debemos vivir para el Señor. Debemos vivir en santidad. Dice, andar en santa y piadosa manera de vivir. Dios quiere eso para nosotros. Ahora, ahí la palabra nos está dando la certeza de que todas las cosas van a ser deshechas, de que todas las cosas van a ser destruidas. Y dice la Biblia en Romanos que la creación misma va a ser libertada. La creación misma va a ser libertada. Entonces nosotros, estando en espera de esas cosas, debemos vivir consagrados a Dios. Nuestra mirada debe estar en el Señor. Nosotros debemos vivir en santidad. Debemos tener un buen testimonio. Que donde quiera que nosotros estemos podamos brillar, podamos alumbrar, podamos reflejar a Cristo. Todo verdadero creyente que ha muerto al pecado y resucitado con Cristo procura vivir para su Señor. La revelación de Dios acerca del fin del mundo ha de mover al creyente a vivir una vida que agrada a Dios. Dice, esperando y apresurando para la venida del día del Señor. Así que nosotros debemos esperar ese día. Dice el apóstol Pablo, ahí en Tito 2, 11 al 15, solo el verso 14 voy a decir por cuestión de tiempo. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es decir, que el creyente debe aguardar esa esperanza, que es una esperanza gloriosa. Dice, la manifestación de Cristo. Y anteriormente ella había dicho que como hemos sido alcanzados por la gracia de Dios,
Dice que esa gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente. Es decir, que la gracia de Dios hace eso en nosotros. Es la que pone ese deseo de nosotros querer vivir para la gloria de Dios. No es algo humano, no es un deseo humano. Los deseos nuestros, de nuestra carne, son de continuo contra Dios. Dice la Biblia que son de continuo al mal. Eso es lo que sale de nuestra carne. Pero si hay un deseo de querer hacer las cosas diferentes, de quererlas hacer para Dios, para su gloria, eso viene de Dios. Eso viene de Dios. No es nuestro, no es humano. Es Dios el que pone eso en nosotros. Ahora, dice que estando en espera de sus promesas, entonces nosotros debemos ser alentados con esas palabras. Dice que esperan según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Los falsos maestros no, los burladores no tienen esta esperanza. Ellos no creen eso. Pero el creyente, los amados, como le llama aquí Pedro, esos sí creen esa promesa. Por eso él se la recuerda ahí. Es decir, los cristianos no han de tener miedo al tener comunión con Cristo. Él los guardará. Nosotros no tenemos que tener miedo de que estas cosas van a ser quemadas y van a ser deshechas, hermano. Si nosotros estamos en Cristo, estamos garantizados. Sabemos que no hay destrucción para nosotros. Y Pedro ya lo ha dicho. Si nosotros leemos ahí el verso 5 del capítulo 2 en adelante, fíjese lo que dice. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí nos da 2 ilustraciones de la historia. Noé fue salvado por la gracia de Dios en el arca. Todas las demás personas, todo el mundo fue destruido. Noé creyó lo que Dios le había dicho. Los demás no quisieron creer. Noé fue salvo. Y eso es lo mismo que va a pasar en el último tiempo. El que cree va a ser guardado por Dios. Pero el que no va a ser destruido. Como dice aquí. Después Sodoma y Gomorra. Lo mismo. Lo mismo sucedió. Dios guardó a Lot. Dios lo guardó, lo preservó. Dice ahí, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el juicio. Entonces nosotros como cristianos no tenemos que tener temor a nada, aunque podamos saber que este mundo se va a acabar y que todo, como dice la Biblia que va a ser, no debe haber temor en nosotros. Nosotros debemos estar seguros en Cristo porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. Así que la Biblia promete nuevos cielos y nueva tierra. Y esa es la esperanza que nosotros aguardamos. Y esa es la esperanza en que nosotros esperamos. Y es importante que esto, hermano, pueda tener significado para cada una de nuestras vidas, porque por medio de su palabra, de sus promesas, eso trae consuelo, trae sostén, trae aliento a nuestra fe, a nuestra vida, y nos ayuda, nos da nuevas fuerzas para nosotros seguir adelante. Oremos. Padre, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Permite que pueda quedar plasmada ahí en cada una de nuestras vidas y, Señor, ayúdanos para que nosotros podamos estar haciendo como tú quieres, Señor. Podamos estar viviendo para tu gloria, Padre. Y, Señor, permite que tu iglesia pueda ser diligente y que tu iglesia pueda ser preservada, Señor, de los malos obreros. También, oh Dios, en este momento queremos pedir por aquellos que quizás nos visitan en esta mañana. Padre, te pedimos que tú seas con ellos y te rogamos que tú les ayudes, que tú puedas traer claridad a sus mentes y que ellos también puedan entender el evangelio de la gracia de Dios, Señor. Puedan entender que Cristo es el único Salvador y que Cristo vino a morir por el pecado, Señor, y que es la única paga que el Padre recibe, Señor, para que nuestros pecados sean quitados, sean perdonados.
Permite, Señor, que aquellos que están en medio nuestro, que aún no han creído, Señor, puedan hacerlo. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.